Bueno, en este video vamos a hablar del precio como un elemento del objeto de la compraventa. Entonces, en relación con el precio, vamos a hablar en primer lugar del concepto del precio y luego de los requisitos para que se configure el precio en la compraventa. Entonces, lo primero que debemos señalar es que la definición de precio se encuentra en los artículos 1850 del Código Civil y 905 del Código de Comercio. Y estos dos artículos coinciden en la definición del precio como el dinero que el comprador se compromete a pagar a cambio de la cosa vendida. El Código de Comercio agrega adicionalmente algo y es la mención a los títulos valores. Entonces, el Código de Comercio, dado que los títulos valores son tan importantes en el derecho comercial, incluyó entonces una afirmación y es que para los efectos de identificar el precio, se equiparan a dinero los títulos valores. Entonces, para el Código de Comercio, cuando se fija el precio, ese precio puede hacerse con, digamos, dinero o a través de títulos, valores de contenido crediticio, en general representativos, digamos, de dinero. Allí es importante entonces recordar la definición de título-valor. Entonces, esta figura de los títulos valores se encuentra regulado en el Código de Comercio en el libro tercero, el libro de bienes, y los artículos 619 y siguientes entonces tratan en especial de esta figura. ¿Qué es importante tener claro acá? Recordar que los títulos valores se definen como documentos que son necesarios para legitimar un derecho, ese derecho, según el código, es literal y autónomo, que está incorporado en ese documento, en el título valor. Entonces, esa definición es importante tenerla en cuenta porque, como lo acabamos de indicar, entonces se puede fijar el precio mediante la fijación entonces del pago mediante un título valor. Y los títulos valores entonces permiten identificar entonces el documento mismo con el derecho, porque el derecho se incorpora en el documento y para efectos del precio estamos hablando de un derecho de contenido crediticio. Dentro de los títulos valores de contenido crediticio tenemos el cheque, la letra de cambio, el pagaré, los bonos de deuda, el CDT, las facturas y el bono de prenda. Así que en materia de compraventa podríamos utilizar cualquiera de esos instrumentos para efectos de fijar el precio. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que puede ocurrir lo siguiente. El artículo 905 lo que regula es esa identificación de precio con títulos valores y está pensando en aquellos casos en los que desde el inicio en la compraventa las partes pactaron el precio mediante títulos valores. Pero otro fenómeno distinto está regulado en el artículo 882 del Código de Comercio en la parte general de obligaciones. Y es que puede ocurrir que se entregue un título valor en cumplimiento de una obligación anterior. Entonces, en estos casos, lo que sucede no es que las partes hayan fijado el pago del precio inicialmente en el contrato mediante un título valor, sino que lo que ocurre es que aquí el deudor de esa obligación, que es el comprador, lo que hace es entregar un título valor en cumplimiento de una obligación. Es decir, no se fijó en el precio que se pagara con un título valor, pero al momento de pagar se entrega un título valor. Entonces son, digamos, fenómenos distintos en relación sobre todo con la consecuencia de si el título no es descargado o pagado. Entonces, en el segundo supuesto, digamos que cuando se fija el precio como título valor, en ese caso el acreedor asume el riesgo del descargo del título valor. Mientras que cuando no se fijó en el contrato, sino que luego se paga o se entrega un título valor por el cumplimiento de una obligación anterior, que es en dinero,
lo que entiende o lo que pasaría es que se genera un fenómeno explicado en el artículo 882. Este artículo entonces señala que la entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos, valores de contenido crediticio por una obligación anterior. Entonces, si llevamos esto a nuestro ejemplo de compra-venta, fijaron que el apartamento costaba 700 millones de pesos y lo que ocurre es que luego cuando el deudor del precio va a pagar ese dinero, lo hace mediante un cheque, un pagaré o cualquier tipo de título de valor de contenido crediticio. Entonces debemos mirar las consecuencias que trae este artículo. Entonces acá se señala que vale como pago, valdrá como pago de esta si no se estipula otra cosa, pero llevará implícita la condición resolutoria del pago. ¿Qué significa esto? Que en caso en el que el documento, digamos el título valor, sea rechazado, no pueda ser pagado, o sea, no sea descargado, entonces en ese caso el acreedor podrá hacer efectivo el pago de la obligación originaria, es decir, en este caso, aquella que surge de la compra-venta. Y entonces puede devolver el instrumento para que el juez, digamos, proceda a hacer efectiva el pago de la obligación en dinero. Entonces, en estos casos, el acreedor tiene esa opción, como el pago de título valor queda sujeta a que no sea rechazado o descargado, si no va a ocurrir la condición resolutoria del pago. En estos casos, la norma establece que el acreedor puede hacer efectivo el pago original de la obligación, es decir, en nuestro caso, los 700 millones de pesos, y que para ello entonces puede devolver el instrumento o si obtiene otra opción y es no devolver el instrumento y dar caución a satisfacción del juez por indemnizar para que se pueda indemnizar al deudor si no es que se devuelve el documento. Y la razón acá es que el documento mismo contiene el derecho y entonces hay que custodiar ese documento. Entonces acá la consecuencia, digamos, es distinta porque en el caso del artículo 882, el acreedor tiene una opción y es devolver el título valor y hacer efectiva la obligación originaria o fundamental. Eso en relación con los títulos valores. Aquí hay que hacer una aclaración importante o usual y es si podemos fijar en un contrato de compra-venta el precio de moneda extranjera. Entonces, aquí lo primero que tendríamos que decir es que es posible pactar el precio en moneda extranjera. Sin embargo, si esa compra-venta no es una operación de cambio, esta es un concepto, digamos, técnico en relación con las operaciones digamos, sujetas a un régimen especial. Una operación de cambio puede incluir importaciones, exportaciones, inversiones. Eso, digamos, está definido en el decreto 1735 de 1993, que se entiende por operación de cambio. Y si esa compraventa no es una operación de cambio, digamos que podría ser la regla general, se debe pagar en moneda de curso legal. Entonces acá lo que hace esta regla es decir, claro que se puede pactar el precio en moneda extranjera, pero para descargar la obligación, para pagar, ese pago se hace en moneda de curso legal, a no ser que podamos identificar que la compra-venta es una operación de cambio, que es una definición muy particular establecida en el decreto 1735 de 1993. Que incluye eso, operaciones internacionales en donde hay compraventa de divisas, en donde hay intervención además no solo de residentes, sino de personas no residentes, importaciones, exportaciones y otros ejemplos. Entonces, ¿cómo se debe hacer ese pago? Que quizás es otra pregunta que surge ahí. Entonces, la respuesta se encuentra en dos normas. Primero, el decreto 1735 de 1993 que regula las operaciones cambiarias. Entonces, señala lo que acabamos de indicar y es que salvo autorización expresa, en contrario, ningún contrato, convenio u operación que se celebre entre residentes se considerará operación de cambio. La ley define, perdón, el decreto define qué se entiende por residentes, personas naturales y personas jurídicas que tengan su domicilio en Colombia.
Entonces, si se hacen operaciones entre residentes, por regla general, esa es una operación que no es una operación de cambio. Y en esos casos, entonces, las obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios o operaciones deberán cumplirse en moneda legal colombiana. Es lo que acabamos de señalar. La resolución 8 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República regula también las operaciones de cambio y ahí señala cómo son pagadas esas obligaciones. Entonces señala que las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y no correspondan a operaciones de cambio serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en la que fueron contraídas, salvo está que las partes hayan convenido o una fecha distinta o una tasa de referencia distinta. Pero entonces tenemos esta regla supletiva, ¿cierto?, de la autonomía de la voluntad, que lo que nos señala es que es posible pactar el precio en moneda extranjera cuando no se trata de una operación de cambio, que además las operaciones que se celebran entre residentes no se consideran operaciones de cambio y que en ese caso se entiende que serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en la que fueron contraídas. Sin embargo, las partes pueden cambiar esta regla. Eso en relación con el concepto. Entonces ya conocemos acá cuál es el concepto del precio. El precio es el dinero que se paga, que paga el comprador en una compra-venta. Sabemos que el Código de Comercio equipara dinero a títulos valores y que es posible pactar que el precio en moneda extranjera y que la regla general, salvo operaciones de cambio, es que si se pacta en moneda extranjera deberá descargarse a la tasa representativa, digamos, de la moneda legal colombiana para el momento de la fecha de celebración del contrato de compra-venta. Ahora entonces, vamos a ver qué requisitos se establecen para que se configure o para que pueda decirse que existe precio en la compra-venta. Entonces vamos a hablar de estos 4 requisitos. El primero, que sea fundamentalmente en dinero, que el precio sea determinado o determinable, que no sea irrisorio y que no constituya lesión enorme. En relación con el primer requisito, aquí es importante recordar la definición de compraventa y su distinción de permuta. Entonces acá decimos que sea fundamentalmente en dinero, porque recuerden que el precio puede pactarse en dinero y en otra cosa, pero tenemos que verificar cuándo entonces en este supuesto él se convertiría en permuta o se entendería mejor que se trata de un contrato de permuta. Entonces la regla en el Código Civil y en el Código de Comercio es la misma. Y es que cuando el precio consista en parte en dinero y en parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Entonces acá lo que nos propone el código es mirar la equivalencia de la cosa en dinero y si la cosa vale más que el dinero, entonces entenderemos que es permuta. Por eso, para que se entienda que es precio, diríamos que sea fundamentalmente el dinero. Es decir, que el dinero, digamos, valga más que la cosa que se entrega. Por supuesto, también es importante aclarar que si se entrega una cosa por precio, únicamente una cosa, tendríamos entonces la aplicación de las reglas de permuta. Pues la norma no lo señala porque lo que hace es pensar que el precio está constituido por cosa y dinero, pero no señala cuando el precio es únicamente una cosa. Caso en el cual pues no tendríamos precios según la definición del Código Civil ni de Comercio, pero lo que entenderíamos es que existe una permuta. Entonces, para que sea precio, se requiere que sea fundamentalmente en dinero. También se requiere que ese precio pueda ser determinado o determinable. Entonces, la regla general siempre será que el precio de la venta puede ser determinado por los contratantes. Digamos que lo que hace el Código de Comercio es lo usual es que las partes determinen el precio. Pero puede ser que las partes establezcan la forma de determinar. Entonces, la regla general será primero analizar si las partes establecieron el precio y si no es posible, entonces que las partes convengan la forma de determinar.
la redacción en el Código Civil y en el Código de Comercio es muy similar. Entonces tenemos una primera posibilidad, quizá la usual, y es que las partes fijen el precio. O puede ser que establezcan la forma de determinar. Y ahí hay unas reglas que se refieren a esa forma de determinación. Lo primero es que el artículo 1865 del Código Civil señala que las partes pueden convenir que el precio lo fije un tercero. Esto es usual en muchos casos en los cuales la determinación del precio es compleja. Se requiere, por ejemplo, hacer avalúos. Se trata, por ejemplo, de la compra de una sociedad, de las acciones de una sociedad, el 100% de las acciones de una sociedad, o la compra de un establecimiento de comercio cuya configuración es compleja porque el establecimiento de comercio es un conjunto de bienes, pues de bienes materiales, inmateriales, inmuebles, mercancía, contratos. Entonces puede ser que las partes, por ejemplo, en este tipo de contratos, acuerden que el precio lo fije un tercero. Y en ese caso, pues la pregunta que usualmente ha surgido es qué relación hay entre el tercero y las partes que le piden que fije el precio. Y allí básicamente hay dos discusiones y es si hay o no mandato entre las partes que actuarían entonces como mandantes y el tercero que sería el mandatario, a quien se le encarga la fijación de un acto jurídico que es precisamente la determinación del precio. Entonces, algunos dicen, no, esto no es propiamente, digamos, un mandato, sino que es una figura no regulada en el ordenamiento jurídico, pero se parece al mandato. Entonces, en todo caso, quienes consideran que hay mandato y quienes dicen que aquí no se trata de que alguien le encargue a otro la elaboración de un acto jurídico y que el precio no significaría llevar a cabo un acto jurídico, en todo caso, digamos que llegan a las reglas del mandato por analogía. Entonces, por esa razón, esto es importante porque igual así la fijación de precio por un tercero no se encuentre regulada o desarrollada la relación entre el tercero y las partes, podríamos considerar que las reglas del mandato son aplicables por analogía o vía directa si es que alguien toma la posición de considerar que allí lo que existe es un mandato. Otra posibilidad es que, digamos, las reglas sobre el precio estén vinculadas con el precio que tenga el determinado bien en el mercado. Y aquí hay reglas en el Código Civil y en el Código de Comercio sobre qué supuestos podrían ocurrir en relación con la fijación del precio por el mercado. Primero, entonces, miremos una regla del Código de Comercio que es el artículo 920. Entonces, en esta regla se señala que si el comprador recibe la cosa, se presume que las partes aceptan el precio medio que tengan en el día y lugar de entrega. Entonces, claro, la regla general es que las partes deben establecer cuál es el precio o la manera de determinar ese precio, por ejemplo, acudiendo a, digamos, fórmulas o figuras específicas en las que sea fácil hacer una operación aritmética para fijar el precio, pero adicionalmente el Código de Comercio establece esta regla que por supuesto es supletiva y es qué pasa si el comprador recibe la cosa. Entonces, si el comprador recibe la cosa, lo que supone es, entonces las partes no establecieron el precio y no fijaron cómo determinarlo. Si no se cumple este primer supuesto. Sin embargo, si el comprador recibe, se presume que las partes aceptan el precio medio que tengan el día y lugar de esa entrega. Acá el acto entonces importante es el de la recepción, digamos, y la entrega del bien porque ese momento serviría para fijar el precio medio que tenga la cosa en el día y lugar de la entrega. Y acá, por supuesto, el tema va a ser probatorio. Entonces, ¿cómo las partes pueden determinar ese precio medio del bien en el mercado? Pero entonces esta es una regla que soluciona aquellos casos en los cuales las partes no fijaron el precio o una manera de determinarlo, pero el comprador recibió la cosa. También puede ser, esta es entonces una presunción por el hecho de recibir, pero también puede ser que las partes, dentro de su posibilidad de determinación, ellas mismas acuerden que van a acoger el precio del mercado
o el precio corriente del bien en determinado día y en determinado lugar. En todo caso, las normas del Código Civil y el Código de Comercio establecen reglas supletivas para cuando las partes acuerdan esta posibilidad, y es que se fije el precio al corriente del mercado en un día o incluso horas específicas. Entonces, el Código Civil dice que si se trata de cosas fungibles y si se vende al corriente de la plaza, se entenderá el del día de la entrega a menos de expresarse otra cosa. La regla es supletiva. Entonces, ¿cuándo se aplicaría la regla? Cuando las partes dijeron, el precio será el de el corriente, digamos de el mercado el día X, y se aplicaría entonces en este caso si es que las partes omitieron señalar cuál sería el día al que sujetarían ese precio. Entonces, si no señalan el día, si simplemente indican que venden el precio, venden el bien al corriente de la plaza, pero no dicen el día, el Código Civil, a través de una norma supletiva, entiende que será el día de la entrega. Pero miren, las partes pueden expresar otra cosa. ¿Sí? La norma es supletiva. El Código de Comercio trae una regla distinta en relación con este mismo supuesto, y lo que supone es que las partes acordaron que la determinación del precio, el precio sería el que se tenga al corriente, o el código utiliza otras expresiones como que se tenga en ferias, mercados públicos de valores o establecimientos análogos que fijen el corriente de plaza del precio. Y supongamos que solamente dice que el precio será eso, pero no establecen el día en el que se debe mirar ese precio corriente. Y entonces el Código de Comercio dice, si no dicen nada, las partes se acordaron que sería el precio corriente, pero no dicen nada, será el de la celebración del contrato. De nuevo, recuerden acá que las dos son normas supletivas, es decir, aplicarían solo si las partes acordaron que el precio sería el corriente de plaza o el de un mercado público de valores, un establecimiento en donde se pueda fijar un precio corriente, y olvidaron indicar el día para mirar ese precio corriente. Entonces el Código Civil dice, se mirará el día de la entrega, y el Código de Comercio el día de la celebración del contrato. Otro requisito es que el precio no sea irrisorio. Irrisorio significa que provoque risa, que sea tan desproporcionado que cualquier persona consideraría que no hay precio. Entonces, el artículo 920 señala que el precio irrisorio se tendría por no pactado. ¿Eso qué significa? Que no tendríamos compraventa, ¿sí? Porque el precio irrisorio, la consecuencia tiene que ver precisamente con que se tenga como no pactado, y si no tenemos precio, no tendríamos compraventa. Es posible que alguien diga, bueno, entonces existe donación. Lo cierto es que usualmente, como la donación requiere insinuación, lo que tendríamos es eventualmente un contrato de donación que no tendría insinuación, y la insinuación es un requisito formal. Entonces sería, si fuera una operación a la que se le aplicaran las normas del Código Civil, sería una donación nula absoluta, y si le aplicáramos las normas del Código Civil sería inexistente. Entonces es necesario que exista un precio que no sea irrisorio, porque si no, entonces se tendrá por no pactado, no tendríamos compraventa. Esto porque en general, digamos, la regla general es que se entienda que el contrato de compraventa es un contrato conmutativo, aunque durante la clase hemos podido vencer algunos ejemplos excepcionales, ¿sí? En donde es posible, por la autonomía de la voluntad, que las partes fijen que el precio, que el contrato de compraventa sea aleatorio. Otro requisito importante para analizar entonces en la compraventa es la lesión enorme relacionada con el precio. La figura de la lesión enorme se encuentra regulado al final de compraventa,
Si miramos las normas de precio, realmente en el Código Civil y en el Código de Comercio son pocas. De hecho, son aquellas a las que nos hemos hecho referencia durante estos requisitos. El Código de Comercio y el Código Civil desarrollan más la figura de precio, entendiendo que lo usual es precisamente que las partes lo pacten y establece estas reglas supletivas para cuando las partes de pronto han establecido esa determinación a través del precio corriente o en el Código de Comercio cuando se ha recibido la cosa. Entonces tenemos una figura y es precisamente la lesión enorme que se encuentra regulado en la parte final del Código Civil. Entonces, en la parte de compraventa. Entonces, cuando estamos revisando compraventa, la encontramos al final de compraventa. Solamente que como tiene relación con el precio, entonces lo vamos a abordar en esta parte del precio. Lo primero que diríamos es que el Código Civil y el Código de Comercio establecen un concepto general de lesión enorme. Sin embargo, aunque eso hoy es discutible, pero en general se ha considerado que la lesión enorme implica un desequilibrio objetivo en la prestación para alguna de las partes. ¿Por qué se menciona que es un desequilibrio objetivo? Porque tiene que ver con el avalúo del bien contrastado con el precio. No tiene que ver con la intención de las partes. Entonces, esta primera aproximación nos permite indicar que la lesión enorme está regulada en compraventa en el Código Civil. Los códigos no establecen un concepto general y adicionalmente usualmente se ha indicado que la lesión enorme refleja una figura de desequilibrio objetivo en relación con el precio contrastado con el avalúo. Un requisito para analizar la aplicación de la figura de la lesión enorme es que solo aplica en ventas de inmuebles. El artículo 1949 del Código Civil señala que no habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de muebles ni en las ventas que se hubieran hecho por Ministerio de la Justicia. Entonces, cuando se trata de bienes muebles, la lesión enorme no aplicaría. Entonces, si estamos vendiendo acciones, por ejemplo, o si se están vendiendo o comprando establecimientos de comercio, a pesar de que incluso estas operaciones puedan ser cuantiosas y que su avalúo pueda ser en muchos casos difícil, aquí no hay lugar a la aplicación de la lesión enorme porque el artículo 1949 entonces lo excluye expresamente. Tampoco se aplica cuando la venta se hace por Ministerio de la Justicia. Y allí se ha considerado que no es procedente la lesión enorme porque cuando se hacen ventas por Ministerio de la Justicia hay procedimientos especiales para la fijación del precio que no darían lugar entonces a la aplicación de normas de lesión enorme. Digamos, hay reglas de justicia especiales que fijan cómo se debe establecer el precio en ventas que se realizan por Ministerio de la Justicia. Luego no hay lugar allí a aplicar la figura de la lesión enorme. ¿Cómo se configura la lesión enorme? El artículo 1947 señala cómo se configura para cada una de las partes en el contrato de compra-venta. El 1947 señala que el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende y el comprador cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Entonces, el artículo 1947 parte entonces de un concepto importante y es el justo precio. Y a partir del justo precio establece un ámbito en el que las partes pueden fijar el precio de los inmuebles y establece esos límites relacionados con digamos, el justo precio, estableciendo cuál es el límite para el vendedor y el comprador. Uno podría decir entonces que hay lesión enorme en la compraventa cuando el vendedor recibe menos de la mitad del justo precio. Es decir, el comprador paga muy poco por el bien, muy poco a partir del justo precio, menos de la mitad del justo precio, y el comprador, y para el comprador habría cuando paga más del doble del mismo. Es decir, el comprador pagó mucho por el bien, cuanto más del doble del justo precio.
La regla también establece que el justo precio se refiere al tiempo del contrato. En general pensaríamos del contrato de compraventa, excepto si el contrato de compraventa está precedido de una promesa, caso en el cual el justo precio se analiza al momento de la promesa. Entonces tenemos esta regla que nos define de manera objetiva, fijado el límite con el justo precio, cuando se configuraría la lesión enorme. Entonces, si el justo precio es 100, eso significa que habría lesión enorme para el vendedor si es que el precio que se pacta es menos de la mitad. Entonces, en este caso, la mitad sería 50, menos de la mitad 49. Hay lesión enorme porque el vendedor recibió muy poco, menos de la mitad. Y en el caso, habría lesión enorme para el comprador cuando el comprador paga más del doble. Entonces, miren que en todo caso el límite es amplio. Las partes pueden, incluso si el justo precio es 100, pactar por 50 y no habría lesión enorme o llegar acá hasta 200. Todo esto digamos, el ámbito de la autonomía de la voluntad. Algunos ven pues en esta figura una intromisión en la autonomía de la voluntad, digamos, una intromisión severa porque está relacionada precisamente con un elemento del objeto de la compraventa, que es el precio, pero para otros lo cierto es que el límite es amplio. Todo ese límite a partir del justo precio, las partes pueden fijar cuál es el precio del bien. ¿Eh? Entonces, si el justo precio de la cosa es 100 millones, el vendedor sufriría lesión enorme cuando reciba entre 1 y 49.9999, que sería la mitad del justo precio, porque en este caso tendría entonces al menos que recibir 50 millones de pesos. O el comprador entonces sufriría lesión enorme cuando pague más de 200 millones de pesos, porque el justo precio de la cosa en ese caso es inferior a la mitad del precio que paga por ella. ¿Qué se entiende por justo precio y cómo se calcula? Acá es importante tener en cuenta que los inmuebles o a los inmuebles usualmente hay dos valores que nosotros denominamos avalúos que están regulados. Uno es el avalúo catastral, que es en general el valor de un predio que resulta un ejercicio técnico que realiza el Estado, y otro es el avalúo comercial, que es el precio que alguien estaría dispuesto a pagar en el mercado. Entonces, el avalúo comercial es el precio más probable por el cual un predio se transaría en el mercado, en donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. Para su determinación no será necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construcción. Esta es la definición que trae un reciente decreto, el decreto 148 del 2020, que busca aclarar precisamente esa diferencia entre el avalúo catastral y el avalúo comercial. Usualmente el avalúo catastral es menor del avalúo comercial, y por esa razón entonces se ha indicado, la jurisprudencia se ha indicado que para efectos del justo precio, miramos, es el avalúo comercial, el precio que alguien estaría dispuesto a pagar por ese inmueble en el mercado. Aquí debemos hacer claridad digamos, de algo importante. Si se dan esos supuestos, estos supuestos de lesión enorme, el efecto es que el contratante lesionado podrá entonces iniciar algo que denominamos la acción rescisoria. Entonces, ese es el efecto. Quien esté afectado por la lesión enorme tiene una acción que es la acción rescisoria. Y entonces puede iniciar esa acción rescisoria. Vamos a ver en unos segundos cuál es el efecto de la acción rescisoria o si se declara la acción rescisoria. El artículo 1950 del Código Civil señala que si se estipulare que no podrá iniciarse o intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación. Y lo mismo ocurrirá si de pronto se hace un pacto en el cual, por ejemplo, el vendedor expresa su intención de donar el exceso, porque acá se entendería que hay en general pues una renuncia a través de la idea de la donación. Entonces, acá la norma señala que en este caso
pues no valdrá una estipulación en la que las partes excluyan la aplicación de la lesión enorme. Sin embargo, ha surgido una discusión y es si la lesión enorme es renunciable. La norma, digamos que es clara al establecer que qué es lo que ocurre si en el contrato de compraventa se señala que el comprador o el vendedor no podrán iniciar la acción rescisoria, y lo que nos dice la norma es que esa estipulación entonces no valdrá. Eso significa que la parte afectada podrá igual intentar la acción rescisoria por lesión enorme. Sobre si es renunciable, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en varias oportunidades y ha considerado que es válida la renuncia que se hace con posterioridad a la celebración del contrato de compraventa. Pero para que sea válida es necesario, pues además de que se haga con posterioridad, que hayan desaparecido las circunstancias que engendraron la lesión. Por ejemplo, porque el comprador ya recibió el precio. Entonces, en este caso no se sentiría como presionado, porque aquí podría ocurrir, entiende la Corte, que se hace una compraventa, por ejemplo, que afecte al comprador porque el comprador necesita urgentemente el dinero. Pero entonces entiende la Corte que si ya hay un pago del dinero y hay una renuncia posterior luego del pago del dinero, aquí el comprador pues ya no está bajo esa circunstancia que puede afectar, digamos, su voluntad, y en ese sentido por eso podría ser válida la renuncia. Entonces, la Corte señala que las declaraciones de voluntad que tienen que ver con la renuncia siempre que se hagan con posterioridad valdrán, puesto que el artículo 1950 no puede extenderse a acuerdos que se hagan con posterioridad a la celebración del contrato de compraventa, pero en todo caso, para que eso sea válido, se requiere que hayan desaparecido ya las circunstancias que afecten la lesión, por ejemplo, que el comprador haya recibido el precio, caso en el cual la renuncia será válida. Otra pregunta en relación con la lesión enorme es si cabe en la compraventa comercial. ¿Por qué es importante la pregunta? Porque igual que ocurre con otras figuras, el Código de Comercio no reguló expresamente la lesión enorme. Y aquí hay una particularidad, y es que el Código de Comercio anterior sí establecía una norma que de manera expresa señalaba que la lesión enorme no aplicaba a compraventas comerciales. Pero el Código de 1971 pues no trae ninguna norma al respecto. Entonces, pues esto generó ciertas dudas sobre si no incluyéndose la figura resultaría aplicable en la compraventa comercial. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina en general han considerado que aquí resulta aplicable la lesión enorme en virtud del artículo 822, que recuerden, siendo el primer artículo del libro cuarto del Código de Comercio, establece en qué casos se aplica la legislación civil a contratos mercantiles e incluso de manera específica señala o menciona a la rescisión. Entonces, en este caso, aunque la lesión enorme no se encuentra regulada en el Código de Comercio, sería aplicable a compraventas mercantiles en virtud de la aplicación del artículo 822 del Código de Comercio. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa si se declara la rescisión? Entonces, el contratante afectado, sea el comprador o el vendedor, demandan para que se declare la rescisión y el juez encuentra los supuestos de la aplicación de la rescisión. Entonces, los efectos de la declaratoria de rescisión se encuentran en el artículo 1948 del Código Civil. Y allí señala que si se declara entonces la rescisión, el demandado, es decir, el contratante no afectado por la rescisión, digamos, el lesionador, si se quiere, tiene dos opciones. Puede, digamos, permitir la rescisión, caso en el cual hablaríamos, las consecuencias serán las restituciones mutuas, restitución del inmueble,
aplicando las reglas del artículo 1952 y 1953 que señalan qué pasa con los frutos y las mejoras en este caso, y también la restitución del precio. Entonces, si se permite la rescisión, si el demandado está de acuerdo en la rescisión, digamos, o no señala nada en el tiempo que el juez le señale para tomar la opción, lo que tendríamos acá son restituciones mutuas, restitución del inmueble y restitución del precio. Y para ese efecto, si se restituye el inmueble, debemos revisar las normas del artículo 1952 y 1953 que señalan las obligaciones de aquel que restituye el inmueble. Entonces, ¿cómo debe, por ejemplo, el comprador restituir el inmueble libre de gravámenes, por ejemplo? O puede el demandado impedir la rescisión. En últimas, como se trata de una afectación relacionada con el precio, lo que esto implicaría que pues la regla de justicia en este caso diría es posible que quien resulta beneficiado por el precio y luego entonces es condenado por rescisión pueda o tenga la posibilidad de ajustar el precio, porque en últimas estamos hablando de un debate del precio. Entonces, él puede oponerse a la rescisión ajustando el precio. Entonces, acá el juez, cuando declara la rescisión, debe darle al demandado la posibilidad de decidir si quiere impedir la rescisión y señalarle al demandado si toma esta opción, cuál sería el valor que debería ajustarse. El artículo 1948 señala que cuando se toma la segunda opción, y es impedir la rescisión, debe cumplirse una regla que protege la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces señala que en este caso el lesionador podrá, si se trata del comprador, completar el justo precio con una deducción de 1/10 parte. Acá entenderíamos que el comprador es entonces el lesionador y entonces él podría completar el precio con deducción de 1/10 parte. ¿Por qué con deducción de 1/10 parte? Porque en todo caso entenderíamos que incluso las partes quisieron pactar, digamos, un precio bajo y ahí el comprador pues tiene una utilidad por haber pactado ese precio bajo y la autonomía de la voluntad debería protegerse en este caso. Lo mismo ocurre en el caso en el que el vendedor sea el lesionador. Ya entenderíamos que las partes fijaron un precio tan alto que era en general que ellos querían fijar un precio alto y por esa razón, si el vendedor consiente en la rescisión, debe restituir el exceso del precio recibido aumentado en 1/10 parte, que será la utilidad que ganaría, si se quiere, el lesionador. Esta norma fue examinada por la Corte Constitucional porque los demandantes consideraban que era una norma que generaba desequilibrio porque encontraban que una de las partes podría verse afectada en tanto acá se indicaba que una deducción de la 10ª parte y aquí un aumento de la 10ª parte. Eso significaría que el bien en el fondo no costaría lo mismo revisando quién es el demandante o demandado, si es comprador o vendedor, para efectos de la aplicación de esta fórmula, en todo caso sencilla, para mirar cómo se hace la restitución. Quizá si miramos la norma a través de un ejemplo, podemos entenderlo un poco mejor. Entonces, acá recuerden que comprador y vendedor tienen las mismas opciones, pueden consentir en la rescisión los dos. Y lo que pasa es que si el comprador es el lesionador, pues él debe alcanzar el justo precio, pero con una deducción de la 1/10 parte del justo precio. O en el caso de que el vendedor sea el lesionador, pues lo que entienden las partes es o lo que entiende la norma es que las partes querían fijar un precio alto y por eso se aumenta el justo precio. Entonces el vendedor tiene esa utilidad o ganancia de 1/10 parte, pero de pronto los demandantes tenían una interpretación un poco quizás errónea del 1948 y por eso consideraban que aquí se afectaba la igualdad. Entonces, recuerden que en todo caso la lesión enorme protege la autonomía y la voluntad de las partes. Y en ese sentido, entenderlo así implicaría conocer por qué o qué hay detrás de la regla
de que exista una utilidad de la décima parte para aquel que es el lesionado. Quizás sería más fácil si lo miramos con un ejemplo. Entonces, supongamos que el justo precio del bien es 100 pesos, ¿sí? Y miremos qué supuestos se podrían plantear. Entonces, en un primer supuesto, digamos que sea el vendedor quien sufre lesión enorme. En este caso, sufre lesión enorme porque el comprador pagó muy poco. Y supongamos que pagó 49, es decir, menos de la mitad del justo precio. En ese caso, el demandado, es decir, el comprador, ¿cierto? Tendría la opción, este comprador lesionador, de oponerse entonces a la rescisión. Y como es un tema de precio, pues lo que diríamos es, o lo que diría la regla es complete el justo precio, alcance el justo precio. Pero el comprador en todo caso, o por la forma en la que se fijó el precio, uno podría decir, bueno, querían pactar un precio bajito, porque sabiendo o identificando que el justo precio es 100, pactaron 49. Eso significa entonces que esta décima parte del justo precio se la ganaría el comprador. Entonces, él no tendría por qué alcanzar pagar todo el valor que alcanza el justo precio, que en este caso sería 51. Es decir, si tenemos el justo precio y aquello que pagó, él tendría que pagar 51. Pero como hay que proteger la autonomía de la voluntad, entonces por esa razón él se ganaría estos 10 pesos y en el fondo solo restituiría 49. Y así llegaríamos a que el precio total del inmueble sería 90. 49 que pagó inicialmente y 41 que el juez le ordenaría pagar para oponerse a la rescisión. ¿Qué pasaría si es el vendedor el lesionador? Entonces, lo que pasa es que recibió 201, recibió mucho más del valor del justo precio, tanto que supera el doble. Entonces, en este caso, lo que pensaríamos es que en todo caso las partes querían pactar un precio alto. Y entonces acá, pues una regla de justicia diría, bueno, tiene que devolver el exceso recibido. Usted recibió 201, el justo precio es 100, entonces devuelva el exceso. Pero en este caso, aquí se va a ganar el 10% también. Y acá lo que tendríamos es que él restituiría 91, no tendría por qué restituir 101, con el objeto de que se gane el 10% de utilidad, del 10% del justo precio. Acá en el fondo el bien costaría 110 pesos, pero claro, costaría distinto porque protegiendo la autonomía de la voluntad, las partes, esperaríamos las partes, entonces fijaron un precio superior y por esa razón el demandado o lesionado recibe siempre un beneficio o una utilidad. Esta sentencia entonces explica esta regla a partir entonces de la interpretación y la compensación por el justo precio. Entonces aquí lo que señala la sentencia es que se admite una ganancia para quien haya sido vencido en un juicio por lesión enorme. Entonces, en este caso, debido a eso, la superación de ese desequilibrio no exige que se alcance el justo precio de manera exacta, porque si no, esto desconocería la autonomía de la voluntad. Acá se otorga siempre una ventaja del 10% al comprador y en ese caso, cuando sea el comprador afectado o el vendedor, siempre se va a otorgar esa ventaja del 10%. Otro asunto importante para analizar acá es el tiempo para intentar la acción rescisoria. Acá deben tener cuidado con sus códigos porque seguramente si están leyendo conmigo el código, van a ver que el tipo que usualmente le pone el editor a los códigos es prescripción en el artículo 954. Pero la jurisprudencia ha indicado que aquí es un término de caducidad, es un término objetivo que corre desde la fecha de celebración del contrato. Entonces, es importante tener en cuenta y es que acá estamos hablando de un término de caducidad y no de prescripción, porque se busca igual proteger la seguridad jurídica que implica la celebración de compraventa sobre inmuebles y por esa razón, entonces, la regla es la de caducidad. 4 años contados a partir de la celebración del contrato. Por último, es importante indicar que hay casos en los cuales
pues no se aplica la rescisión por lesión enorme, y esos casos están explicados en el artículo 1951 del Código Civil. Y tienen que ver con que el comprador ya no tenga el bien en su poder. Bien porque se perdió la cosa. Vamos, hay una pérdida jurídica o física del bien. De pronto puede parecer extraño que un bien inmueble se pierda, pero puede ocurrir. Puede haber un fenómeno de la naturaleza, un incendio, un terremoto, en fin, que haga que el bien desaparezca. Como el bien desapareció y está en todo caso es una acción personal que se basa en el valor del bien, y como al final lo que se va a obtener es la restitución, si es que alguna de las partes o la parte que es lesionadora no está de acuerdo con la rescisión, pues tendríamos una restitución, no habría que restituir. Y por esa razón seguramente el Código de Comercio estableció esta regla según la cual si se pierde la cosa en poder del comprador no habrá lugar a la rescisión. Puede haber una rescisión parcial si es que sobrevive, digamos, parcialmente el bien. Y entonces aquí la razón en general de estas reglas es la protección a terceros, aunque para algunos pueda resultar extraña, digamos, esta protección a terceros porque puede en el fondo estar como impulsando a los contratantes, al lesionador, en el caso, digamos, de la enajenación, a que enajene el bien para que no se aplique la lesión enorme. Pero acá siempre debemos esperar que los contratantes actúen de buena fe y el legislador por eso lo regula de esa manera. Porque no solamente es cuando se pierde la cosa, sino si el comprador enajena el bien. Como el comprador enajena el bien y la acción rescisoria es personal, no es real, entonces tampoco se tendría o no habría lugar a la lesión enorme. Salvo que, dice la norma, el comprador a su vez haya vendido ese inmueble y lo haya vendido por un mayor valor, porque en este caso el primer vendedor, es decir, el vendedor afectado, podría reclamar el exceso de esa venta hasta concurrencia del valor. Entonces, ¿por qué esta regla? Para proteger a terceros. Como les digo, algunos la han criticado porque en el fondo la regla podría motivar a ciertos contratantes a vender rápidamente el bien. Sin embargo, aquí, como les digo, debemos esperar que las partes actúen bien y en todo caso podríamos tener la posibilidad de identificar si lo que ocurrió fue una simulación o un fraude a la ley, precisamente para que no se aplicara la acción rescisoria. Pero en todo caso, en principio, debemos proteger entonces la buena fe en relación con la protección a los terceros. Con esto entonces terminamos las normas sobre precio y las normas relacionadas con rescisión por lesión enorme.